unas frases claves esta noche con respecto a un tema que se constituye a veces complicado con respecto a la doctrina de la iglesia. Por naturaleza y por convicción, nosotros somos unicitarios. Pero quiero que tengamos una serie de enseñanzas sobre, ustedes dirán, pero más oración. Yo voy a enseñarles, hermanos, por qué Jesucristo oró. ¿Por qué oró? ¿Para qué oró? ¿Cuándo oró? ¿Y cómo oró? Pregunta: si Jesucristo es Dios, ¿cómo puede un Dios orar a otro Dios? En la Biblia encontramos 20 veces que Jesús oró en diferentes circunstancias. Y lo tomo porque si algo necesita el ejemplo más grande de la Biblia, a Jesús de Nazaret. Si Jesús es Dios, ¿por qué oró? Si Él es omnipotente, ¿por qué oró? ¿Puede un Dios orar a otro Dios? ¿Puede uno omnipotente orar a otro omnipotente? ¿Puede el creador orar a otro creador? Es una pregunta interesante, o preguntas interesantes que debemos hacernos para que entremos en materia con respecto a la doctrina del Hijo. Vamos a hablar del Hijo, es decir, vamos a hablar de Jesucristo como Hijo. Nosotros creemos que vamos a mirar, a separar y analizar por qué. Dos frases hay allí, o dos palabras en las que tomamos para arrancar ese tema. Dice: haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo, el cual siendo por naturaleza Dios. Esa versión es bien interesante. No estimó, haciéndose obediente, estando se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La otra versión dice: el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tanto la una como la otra, en este Filipenses habla, dice, se hizo siervo. Hebreos dice: Cristo en los días de su carne. Segunda de Corintios 5:14 dice: si a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. Y quiero que analicemos, hermanos, la manifestación de Cristo en carne, la manifestación de Jesús o de Dios como Hijo. Fue una manifestación temporal. Y por eso vamos a utilizar algunas palabras claves, porque cuando hablamos de Cristo como Hijo, arrancamos desde un punto de partida. Jesús como Hijo tuvo un punto de partida y tuvo un punto de llegada. Por eso, hermanos y amigos, espero que me entiendan, la palabra que utiliza el trinitarismo, que la usa el catolicismo romano y todas las iglesias evangélicas y protestantes, hasta la religión popular, usan mucho la palabra el Dios Hijo, y también usan la otra palabra el Hijo Eterno. Ninguna de las dos conceptos es real. La Biblia no habla del Dios Hijo, ni tampoco habla del Hijo Eterno. ¿O usted lo ha leído? No existe el Dios Hijo, tampoco existe el Hijo Eterno.
ambas cosas tienen un punto de partida. Y eso es lo que quiero explicarles para enseñarle a la gente por qué Jesús oró. El trinitarismo se agarra de ahí. Bueno, si Jesús es Dios y si Jesús es el Padre, ¿por qué oró? ¿Por qué dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Padre, ¿por qué me has desamparado? Y así es, en esa forma, a usted como pentecostal lo atacan las religiones para desvirtuar la doctrina de la iglesia. Y se lo digo porque usted en la calle, en la fábrica, en el taller donde usted se encuentre, en el evangelismo va a encontrar ese tipo de cosas. Porque si algo tenemos que defender nosotros hoy es la doctrina de la unicidad. Esa es la doctrina que nos identifica y por la cual tenemos que luchar. Entonces vamos a mirar varias palabras, varios aspectos importantes. Mire, se hizo semejante a los hombres. Aquí tengo un estudio un poquito largo, pero quiero compartir con ustedes subrayando algunas palabras. Jesucristo se humilló, dicen algunas religiones. ¿Por qué siendo Dios, si es Dios, por qué se humilló? ¿Puede humillarse Dios? Pues el Salmo 113 dice, ¿quién como Jehová, que se humilla a mirar a los hijos de los hombres? El Salmo 108 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visites. ¿Cuándo se humilló? Se humilló al salir del mundo espiritual y meterse al mundo físico, corruptible. Se humilló saliendo de la eternidad y metiéndose al tiempo y al espacio. Dios se humilló al despojarse de su gloria y majestad eternas y convertirse en un hombre expuesto a la muerte. Se humilló para sufrir rechazo, negación, maldición, abuso, arresto. Se humilló para tomar sobre sí los pecados de los hombres y cargar el peso y el sufrimiento de todos los hombres. Se humilló para cargar el juicio y la sentencia del pecado por el hombre. Se humilló cuando dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Se humilló cuando dice la Biblia, Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición. Y aquí les pido, hermanos, que comiencen a subrayar las palabras. Dice Hebreos 2:9 que Cristo fue hecho menor que los ángeles. Subraye la palabra, fue hecho. Quiere decir que no era menor que los ángeles, se hizo menor que los ángeles. Dice el apóstol, para que gustase la muerte por todos. Quien llevó, dice Pedro, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y agregue la palabra que leí al comienzo, Cristo en los días de su carne. Indica que hubo un tiempo en que Jesús no anduvo en la carne. El andar en la carne fue un tiempo limitado. La naturaleza dual de Cristo tuvo dos aspectos, la divina y la humana. Jesucristo como Dios, como divino es eterno, como hombre es humano. Pero no se pueden separar las dos cosas, porque la humanidad se constituye en el puente que el cielo trazó hacia los hombres para salvar a los hombres. La Biblia menciona a Jesús como un ser humano completo. Oró, dice en su humanidad, para que lo tenga en cuenta, en su humanidad oró, diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya.
En su humanidad tuvo un espíritu semejante a los hombres. En su humanidad entregó el espíritu en la cruz. En su humanidad gimió en el espíritu. En su humanidad se regocijó en el espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Me están escuchando, hermano? ¿Sí está notando? En su humanidad se estremeció en el espíritu. Estoy hablando de la humanidad de Jesús. En su humanidad, dice, se conmovió en el espíritu. Jesús en su humanidad tenía alma. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo el Señor. En su humanidad oraba, lloraba, aprendía, obedecía, sufría. Estos versículos de Hebreo nos indican que fue Jesús totalmente humano. Iglesia, tenemos que entender la naturaleza humana de Jesús, pero también la naturaleza divina. Cuando él dice el término Padre, se refiere a Dios mismo en toda su deidad. Dios Padre es una frase perfecta, pero usted no puede invocar, y nunca en la Biblia dice, en la oración no dice, Hijo nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo dice la oración? ¿Cómo dice? Padre nuestro. Nunca dice Hijo nuestro. Es Padre nuestro. Gloria al Señor. La Biblia no usa ni una sola vez, escuche esto, el término Dios Hijo. No crea en eso. Jesús no es Dios Hijo. Jesús es Hijo de Dios, no Dios Hijo. Este es un término, el término Dios Hijo es un término incorrecto, porque Hijo de Dios, la parte o el término que se usa como Hijo de Dios, se usa para determinar la humanidad de Jesús. Amigos y hermanos, la Biblia define al Hijo de Dios como nacido de María. La palabra nacido de María se limita al tiempo. Tiene un punto de partida y un punto de llegada. No se menciona que Jesús sea el Hijo eterno de María. No existe un Hijo eterno. Si existiera un Hijo eterno, habría una madre eterna. Eso solamente existe en la religión. Eso es carreta. El ángel le dice a María estas palabras: lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Mire el punto de partida. Lo que nacerá, está hablando de futuro, será llamado Hijo de Dios. Jesucristo como hijo, Él como hijo no existía como hijo. Jesucristo existía desde la eternidad como Dios, no como hijo. Él estaba solo en el cielo. El trinitarismo dice que en el cielo había una compañía de tres deidades. Eso no es cierto. En el cielo hay un solo Dios, un solo trono, un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay tres deidades. La Biblia dice, Colosenses 2:9, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No hay dos, ni hay tres deidades. Solo hay una deidad, la divinidad de Jesucristo. Pero estamos hablando aquí de la humanidad, porque para poder entender por qué oró Jesús, hay que hablar primero de las limitaciones de la humanidad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando dice Hijo de Dios, se refiere solamente a la naturaleza humana de Cristo, o Dios manifestado en carne. No que Dios se haya metido en un cuerpo.
Dios no se metió en un cuerpo como dicen algunas otras religiones. Dios se manifestó. Porque algunas religiones dicen que Dios vino y se metió en un cuerpo. No, Dios se manifestó tomando forma humana. Muchos otros versículos revelan que solo podemos usar correctamente el término Hijo de Dios cuando incluye la humanidad de Jesús. Por ejemplo, y subraya esas palabras que son claves. El Hijo fue engendrado, ¿sí? Y lo que es engendrado tiene un punto de partida. O sea, no existía. ¿Me está entendiendo? En Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús, nacido bajo la ley y súbdito a la ley. Subraye esto. Jesús vino en su humanidad después de la ley. Quiere decir que lo que vino después era porque no era eterno. Él no vino como humano antes de la ley, sino bajo la ley, es decir, después de la ley. Y dice la Biblia, fue concebido. Ese concebido fue un punto de partida. Dice la Biblia, nació, es otro punto de partida. Gloria a Dios. Jesús en su humanidad dice, no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. Jesús en su humanidad, dice Marcos, no conocía el día de su venida. En su humanidad, no conocía el día de su venida, pero en su divinidad, Él es el que viene. ¿Me está entendiendo? En su humanidad comía, bebía, sufría. En su humanidad murió. Jesús en su humanidad dormía en el barco. ¿Se acuerdan? En su divinidad se levantó y reprendió los vientos y la mar. Jesús como hombre tuvo hambre, pero como Dios es el pan vivo que descendió del cielo. Jesús como hombre tuvo sed, dame de beber, pero como Dios es el agua viva. Gloria a Dios. Jesús en su humanidad sintió temor, pero como Dios es el que todo lo puede. Hijo siempre se refiere a la humanidad. Escuche eso. Hijo siempre se refiere a la humanidad, no a la deidad. En Juan 3:16 se le llama unigénito. Unigénito Hijo de Dios. No se le dice Hijo eterno. Unigénito. Subraye, esa palabra unigénito también tiene un punto de partida. La Biblia nunca utiliza el término Dios el Hijo, ni tampoco el eterno Hijo. La palabra unigénito es una forma del verbo engendrar, que tiene un punto de partida. Entonces, unigénito indica un punto definido en el tiempo. Y todo lo que está definido en el tiempo tiene un principio y tiene un final. En el punto en el cual ocurre la concepción, tiene que ver con el tiempo, y en el momento en que muere en la cruz, también tiene que ver con el tiempo. Jesús es eterno de principio a fin, como Dios y como divino. Por eso tiene que haber un tiempo de partido. La palabra unigénito, las palabras unigénito e hijo contradicen la palabra eterno, como la aplican muchos. Hijo de Dios se refiere a la humanidad de Jesús. Es claro que la humanidad de Jesús no es eterna. Nació en Belén. Se puede hablar de pasado, presente y futuro de Jesús como Dios, pero con respecto a su divinidad. Pero en término hijo eterno es incomprensible e inaceptable, pues el término hijo tiene un principio. Escuche esto.
El papel de hijo empezó con el niño que fue concebido en el vientre de María. Se lo repito, el papel de hijo empezó con el niño que fue engendrado en el vientre de María. Nació después de la ley, no antes de la ley, lo que indica que su humanidad, subrayo eso, no es eterna. El término unigénito se refiere a la concepción y nacimiento de Jesús. Mateo 1:28, Lucas 1:31. Hebreos 1:5 al 6. Sabe que si ustedes quieren estos estudios se les regalo, si les interesa, ¿no? Hebreos 1:5 y 6 dice, revela que el Hijo fue engendrado. El Hijo fue engendrado. Luego el niño al nacer sería llamado Hijo de Dios. Hebreos 1:5 y 6 otra vez. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. El hijo fue engendrado en un día específico en el tiempo. Hubo un tiempo cuando el hijo, oiga eso, no existía. El Salmo 2 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pero está hablando proféticamente. Jesús como hijo no existía en la eternidad, tuvo un principio, fue profetizado. Repito, el Salmo 2 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese hoy es el hoy de la gracia. David dijo esto 1000 años antes de que eso ocurriera. No fue en el tiempo de David. David lo profetizó. Yo te he engendrado hoy. Luego ese texto tiene cumplimiento en el libro de los Hebreos. Todos esos textos, tanto el Salmo 2 y muchos salmos en la Biblia, son de carácter profético y solo se cumplieron con la presencia de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, todo, son figuras, tipologías, teofanías de Jesús de Nazaret. Todo lo que dice el Antiguo Testamento señalaba a Cristo. A Cristo. El ángel de Jehová señalaba a Cristo. Las teofanías señalaban a Cristo. Las tipologías señalaban a Cristo. Por eso Jesús dice en Lucas capítulo 24, así fue necesario y así estaba escrito que el Cristo padeciese y que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. El Antiguo Testamento está partido en tres: la ley, los salmos y los profetas. Por eso Jesús citó los salmos, porque en el libro de los salmos hay muchos salmos proféticos que señalaron a Jesucristo, pero de manera profética. Y recuerden lo que hemos dicho muchas veces: Dios llama las cosas que no son como si fueran. Jesucristo en su humanidad había sido crucificado antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios conoce el fin desde el principio. Porque Dios es eterno. Para Él no hay pasado. Para Él no hay presente. Para Él no hay futuro. Él vive el eterno presente. Para Él no existe nada de eso. Apocalipsis 13:8 dice, habla del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dice el texto, antes que Jesús dijera sea la luz, ya había dicho sea la cruz. Antes de que usted existiera, ya existía en el plan de Dios como iglesia. Ya Dios lo ve a usted glorificado, pero no se gloríe por eso, que para ser glorificado tiene que caminar hasta el final.
¿Sabe que una vez tuve una experiencia en la iglesia de Itagüí? Un hermano tuvo un accidente gravísimo. Un accidente de tránsito, el papá se le mató en el accidente y él sufrió heridas de gravedad, pero es decir, se salvó de milagro. Estando en la clínica lo visité y me dijo, hermano, yo en mi éxtasis de gravedad, yo me vi en el cielo. Yo ya me vi glorificado. No sé si en su éxtasis o no sé, pero él dijo, yo ya no necesito orar más. Yo ya estoy glorificado. Yo le dije, eso es un éxtasis a consecuencia de las múltiples heridas, pero todavía no hemos sido glorificados. Me dice, pues yo me siento glorificado. Y sabe que no volvió a la iglesia. Dios lo sanó, lo levantó y chao, hermano. Se creyó el cuento. Hermano, Dios sí lo mira a usted, porque Él es el eterno y lo mira glorificado. Pero usted todavía no ha sido glorificado. Mire lo que dice Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿En serio? ¿Y por qué está tan pobre? Bueno, porque todas las cosas ayudan a bien. ¿Sabe que a veces la escasez también nos ayuda? ¿Cuánta gente ha conseguido plata en la iglesia y no vuelve? Se descarrían. Dice, yo ya no necesito volver a la iglesia. Y no vuelven. ¿Cuánta gente Dios le concede bendiciones materiales? Señor, dame un carro y Dios se lo da. Dame una moto y se la da. Dame negocio y se lo da y no vuelven a la iglesia. Porque no tienen tiempo para atender el negocio y no vuelven. Así somos nosotros. Y la verdad es que, aunque suene incómodo, pero la necesidad muchas veces material nos obliga a buscar la presencia del Señor. Por eso que Jesús le dijo a Juan el Bautista, a los pobres les es anunciado el Evangelio. Bueno, dejémoslo así. Entonces, hermanos, a los que aman a Dios, aún lo negativo lo hace buscar más la presencia de Dios. Dice Pablo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes, oiga eso, ahora la predestinación, o sea, la presciencia. Presciencia quiere decir conocimiento anticipado de Dios. Dice, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nosotros vamos en el cuarto paso. Nos falta el 5. Glorificó. Y para lograr eso, iglesia, hay que permanecer hasta el final. No piense que ya que porque tuvo un sueño que se vio en las nubes, se vio volando por allá, que ya estoy. No, Señor, luche, porque la lucha es fuerte todavía. Gloria al Señor Jesús. Sigo aquí con el tema. Fue concebido, nos indica que tuvo un comienzo. Bueno, sujeto a la ley, quiere decir que Jesús en su humanidad vino después de la ley. El término unigénito se refiere a la concepción de Jesús como se escribe en Mateo 1:18 y subraya estas palabras proféticas de Isaías. Pónganle cuidado a esto. Isaías 7:14. Aquí se manifiestan las dos formas. La Virgen concebirá. Aquí están las dos formas. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Sí? Se llamará su nombre Emmanuel,
que quiere decir, la palabra dará a luz un hijo se refiere a la humanidad. Hijo se refiere a la humanidad. Y se llamará Emanuel, se refiere a la divinidad. Ahí está la parte humana y la parte divina. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esos dos términos se refieren a la humanidad. Hijo nos es nacido, perdón, niño nos es nacido, hijo nos es dado, la parte humana. Su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo divino. Vuelvo y repito, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esa es la parte humana de Jesús. Luego, la parte divina, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Gloria a Dios. Miren esto que les voy a decir. Jesús en su humanidad. Yo creo que no tienen tiempo de escribir. Aquí hay 50 títulos de Jesús como humano. En su humanidad. Redentor. No se me duerman. En esta manifestación que les voy a leer, presenta a Jesús todos los oficios que él hizo en la tierra como humano. Por eso vino a la tierra como humano. Redentor, Mesías, ungido, Cristo, renuevo, siervo, deseado, sol de justicia, hijo, hijo de Dios, hijo de Abraham, hijo de María, hijo del hombre, hijo de José, hijo de David, nazareno, el escogido, el cordero, el sacerdote, la ofrenda, maestro, consolador, primogénito, postrer Adán, piedra del ángulo, mediador, intercesor, hermano, apóstol, abogado, juez, testigo fiel, el amén, el unigénito, estrella de la mañana, mensajero, esposo, pastor, puerta, camino, cabeza de la iglesia, sustituto, sacrificio, reconciliador, justificador, ejemplo de justicia, profeta, rey, para que gustara la muerte por todos y vencer al maligno en calidad de criatura. ¿Lo anotó? Todos estos títulos que les cito aquí, hay más seguro, más, son los que Jesús vino a realizar aquí como humano. Gloria a Dios. Aparte de eso, Jesús se enfrentó al diablo como una criatura. Lo enfrentó como criatura. Jesús se enfrentó al diablo no como Dios. Porque claro, si lo enfrenta como Dios, desde luego que lo vence, porque el Creador acaba con la criatura cuando quiera. Pero se hizo débil para vencer al fuerte, a Satanás. Y en esa condición fue cuando Jesús venció a Satanás, Jesús, en calidad de hombre. Lo enfrentó y en calidad de hombre lo venció. El papel de Dios como hijo no solo tuvo un comienzo, sino que tendrá a lo menos en un sentido un fin. Pensar en un Dios hijo, coeterno, coigual, coexistente, cogobernante, es imposible de explicar. No existe un hijo coeterno, ni coigual, ni coexistente, ni cogobernante. Hay un solo Dios eterno, un solo Dios que gobierna, un solo Dios que no es igual a nada ni a nadie. Es un solo Dios que gobierna el universo. Pero es fácilmente explicar si nos damos cuenta que hijo de Dios se refiere a un oficio.
específico que Dios interpretó temporalmente para el propósito de la redención. ¿Ya están cansados? Sí, parece que sí. Cuando las razones por el papel de hijo debe existir, cuando las razones del papel de hijo deje de existir, dejará de actuar en su papel como hijo. Oiga eso, Dios dejará de actuar de papel como hijo, dejará de actuar en esa condición y el papel de hijo se volverá a sumergir en la grandeza de Dios, quien Jesús volverá a su papel original de Padre, Creador, Gobernador y Dueño absoluto de todo. La manifestación de Dios como hijo es temporal para cumplir los propósitos que le acabo de decir. Si haya otra indicación es que el papel de hijo tiene un final. Hechos 2:34 al 35. Pedro citó a David en el Salmo 110, verso 1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Debemos notar la frase hasta que. Quiere decir que hay un final. Este pasaje describe la naturaleza de Cristo, dual de Cristo, con el Espíritu de Dios. La diestra de Dios no se refiere a un Dios similar. La diestra de Dios se refiere, está representado por su poder y su autoridad. No que haya otra divinidad a la cual Jesús se postró a su derecha. La diestra de Dios es poder, autoridad, majestad, gobierno, soberanía. Gloria a Dios. El poner a sus enemigos por estrada de sus pies significa derrotarlos por completo al enemigo y hacer una exhibición pública de su derrota. Después de que todo esto haya ocurrido, entonces todos estos oficios que le mencioné en condición de hijo terminarán. Y en la próxima clase le voy a explicar lo que dice Corintios, donde dice, luego al fin, cuando el hijo se sujetará a aquel a quien le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Si Jesucristo es el Rey y es el eterno como hombre, entonces ¿por qué dice el texto el Hijo mismo se sujetará? Después le voy a explicar. Amén, hermano. Vámonos que son las 8:07, hermanos. Gloria a Dios. Algunos se rascan la cabeza. Valiente gracia. Estemos de pie, hermanos. Si usted tiene necesidad de explicación, aquí está este estudio que está completico con respecto a, para comenzar a explicarles entonces por qué Jesús oró. Porque el tema central es ese. Estoy explicando el papel de Jesús como hijo y en esa condición fue que Jesús oró y por qué.